Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice así el punto 982. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Hay textos hermosos, ¿no?, en la Sagrada Escritura que nos afirman esto, como aquel texto de Isaías: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Aprended a obrar bien, buscad lo justo, dad su derecho al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid pues y disputaremos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, cual nieve blanca quedarán, aunque sean rojos como el carmesí, cual lana quedarán. La Sagrada Escritura insiste, ¿no?, en la capacidad de Dios de renovarlo todo, de hacer nuevas todas las cosas, ¿no?, como dice aquel texto del Apocalipsis: hago nuevas todas las cosas. Jesús en su redención es capaz de hacer, como se dice popularmente en nuestro lenguaje, ¿no?, borrón y cuenta nueva. Pues verdaderamente esa es la capacidad de Cristo, de hacer nuevas todas las cosas, de regenerarnos, de recrearnos, ¿no?, de que en la fuente bautismal y en el sacramento de la reconciliación salgamos renacidos, salgamos hombres nuevos, ¿no? No hay cosa más maravillosa que el poder volver a nacer de nuevo. Ese es un don inmenso que yo creo que no tenemos pues palabras para agradecerlo, ¿no? La posibilidad de que uno pueda volver a cuántas veces el pasado para nosotros es una rémora, ¿no? Puede ser una rémora tremenda que pese sobre nosotros, que nos agobie, que uno pues sienta un dolor por el pasado que le esté pesando inmensamente. Bueno, pues el Señor nos libera del pasado, ¿no? Nos libera de nuestro pecado. Eso es algo inmenso, es un don inmenso. Y es algo gratuito. El texto que se nos ofrece aquí es Mateo 18, 21, 22. Dice: porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es curioso que esta afirmación de Jesús se dice inmediatamente después de haber dicho: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, es como decir: Pedro, recuerda que eso que tú preguntas, cuántas veces tienes que perdonar, como yo estoy en medio tuyo, como yo estoy en tu interior, pregúntame a mí cuántas veces te he perdonado a ti. Tú tienes que tomar reflejo, no tomar imagen del perdón de Cristo para trasladarlo tú. El perdón gratuito de Dios se manifiesta en 2 cosas. Primero, en la reiteración, porque uno dice: bueno, yo te estoy dispuesto a perdonar, pero determinadas veces, ¿no? Porque si no ya me estás tomando el pelo. Te perdono 1, 2 o 3, pero las cosas tienen un límite, ¿no? Cuando nosotros ponemos un límite en las veces que perdonamos, pues estamos como ofreciendo un perdón no gratuito. Un perdón que de alguna manera pues tiene un límite, tiene el límite de lo que yo considere que es soportable por mí o lo que fuere, ¿no? O me parece que ese ya no ha hecho méritos para que yo le perdone.
no ha hecho méritos porque la vez pasada se le dio el perdón y no se lo ha vuelto a merecer otra vez. Cuando nosotros ponemos un límite en las veces que se va a perdonar, estamos en el fondo diciendo implícitamente, aunque no lo digamos así expresamente, estamos diciendo que el perdón no es gratuito. No se ha merecido que se le perdone, porque ha vuelto a hacer lo mismo. Y entonces podemos decir frases como esas, ¿no? Bueno, aquí el Señor nos ha dicho que seamos hermanos, pero no que no seamos primos. No nos ha dicho que, bueno, pues cosas por el estilo, ese tipo de cosas que se dicen, es implícitamente decir que el perdón hay que merecerlo y que si alguien al perdón anterior que se le dio no ha correspondido con una serie de méritos, pues que entonces no se merece el siguiente. Bueno, Jesús no dice eso. Jesús me perdona a la 27ª ocasión, ¿no? Me perdona como si fuese la primera. Jesús tiene esperanza en el hombre. Tiene esperanza, ¿no? Esperanza en que todo hombre tiene un momento de gracia. ¿Y quién soy yo para decir si ese momento de gracia es este, o es el anterior, o es el siguiente? Jesús tiene un momento de gracia, ¿eh? Acordaros de ese pasaje evangélico. Señor, esta higuera no da frutos, la cortamos. Y Jesús dice, dejadla sin cortarla, a ver si el año que viene da fruto. El Señor tiene más esperanza en el hombre que nosotros mismos. Nosotros a veces tenemos poca esperanza, ¿no? Bien, digo que el perdón tiene dos muestras de gratuidad. Una, en la reiteración del perdón, que Jesús es capaz de reiterar el perdón una y otra vez. Y otra, el hecho de que el perdón no se reduce a los pecados menos graves, sino que el perdón también se ofrece a los pecados, incluso los más graves. Dice aquí ese texto, no hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón. No hay pecados demasiado graves para ser perdonados, ¿eh? No los hay. El Señor se complace especialmente en perdonar a los pecadores más endurecidos. El Señor se complace en los corazones arrepentidos. Por eso ha dicho este texto de Isaías, pues aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, blanquearán como nieve. El corazón arrepentido le permite al Señor, ¿no? Un corazón humilde y arrepentido le permite al Señor entrar en él y dispensar su gracia, ¿no? Gratuitamente. Por eso para el Señor no es problema la gravedad del pecado, ni tampoco incluso el hecho de que el hombre haya sido pecador de una manera reiterada. Eso no es el problema. El único problema es la incapacidad, o mejor dicho, la cerrazón al arrepentimiento, o la desesperanza. La desesperanza y que también en el fondo es una cerrazón al arrepentimiento, porque el que desespera no espera el perdón, no confía en el don de una vida nueva. El problema, aquello que incapacita tanto a Cristo como a la Iglesia mismo, ¿no? para poder transmitir el perdón de los pecados, es la desesperanza, es la falta de arrepentimiento, la falta de fe en que Dios pueda hacer de nosotros una criatura nueva. Me imagino que muchos oyentes estarán recordando aquel texto de la Sagrada Escritura que dice que hay un pecado que no puede ser perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Eso lo dice varios textos, pero por ejemplo está en Marcos 3:29. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Ese es el contexto, ¿no?, en el que tiene lugar esta manifestación de Jesús. Algunos estaban diciendo que Jesús hacía el poder estaba sanando enfermos, estaba haciendo milagros con el poder de Satanás. Y en ese contexto Jesús afirmó esto, ¿no? El contexto de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. Bueno, por lo tanto, esto no quita lo anterior, porque ¿a qué se refiere pues ese pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado?
Bueno, pues se refiere sencillamente a esa cerrazón a la luz, a la gracia, a no querer recibir, a no disponerse a recibir el perdón gratuito de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de impenitencia, de dureza de corazón. Es aquello que le imposibilita a Dios darnos el perdón. En el fondo es el no querer recibir el perdón, el endurecerse en el corazón. Porque la prueba es que el contexto en el que está dicho esto es el contexto en el que a los allí presentes, en vez de recibir las palabras de Jesús y sus milagros como un hecho de salvación, lo interpretaban de una manera retorcida, diciendo que eso lo había hecho con el poder del demonio, lo cual quiere decir que es una mala fe, un no querer recibir el don gratuito de salvación. Comprendemos por el contexto en el que Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en no querer recibir la luz, en no querer abrirse a ella, que Jesús estaba haciendo signos de salvación, y resulta que algunos allí interpretaban eso lo hace con el poder del demonio. Es no querer recibir la luz, es aquello que dice el Evangelio de San Juan: la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La dureza de corazón, la impenitencia. Eso es lo que no puede ser perdonado. Porque claro, eso sería como decir que los pecados pueden ser perdonados sin arrepentimiento. No, los pecados no pueden ser perdonados sin arrepentimiento. Porque entonces Dios no respetaría nuestra libertad. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, el arrepentimiento es el consentimiento libre del hombre al don de Dios. Luego, si no somos perdonados, no es porque Dios no sea suficientemente generoso, sería una blasfemia decir eso, sino porque nosotros no nos abrimos al don de Dios. Bien, por lo tanto, este es el contexto, ¿no? El perdón de los pecados es absolutamente gratuito, y el gran anuncio es que no hay pecado suficientemente grave, ¿no?, para que no pueda ser perdonado si el hombre es humilde y se abre al arrepentimiento, a la conversión. No hay pecado suficientemente grave. Todo pecado es perdonado por la sangre redentora de Cristo, cuando el corazón humilde confiesa, ¿no?, como el buen ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Ese es el don de la salvación gratuita. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.